Dramática se torna la situación en Ecuador, donde se reportan que muchos cadáveres producto de la pandemia por el coronavirus se encuentran apilados en las calles y que otros han debido ser quemados también. Cifras oficiales dan cuenta de 80 muertos y 2.300 infectados por COVID-19. Vamos a conocer más de la situación que se vive hasta ahora en el país. Para eso estamos en contacto con Giselle Márquez, quien se encuentra en Guayaquil, el epicentro de la pandemia en Ecuador. Giselle, muchísimas gracias por estos minutos con Canal 24 Horas. Buenas tardes, Nicolás, ¿cómo están? Así es, realmente Guayaquil está viviendo momentos muy difíciles por el tema del virus. Te comento que ya las cifras que dieron en la tarde aumentaron. Actualmente hay 2.748 contagiados, 93 personas que han fallecido. Y de esas cifras, solamente 1.937 son de Guayaquil, que es una de las ciudades más afectadas, donde existe un gran número de personas contagiadas. Y así también hay más de 3.200 casos de personas que se han realizado las pruebas y todavía no cuentan con los resultados para saber o no si tienen el virus. Giselle, También, Sí, perdón, te escuchamos. Sigue, por favor. También, Guayaquil es una de las ciudades más afectadas y se ha visto en estos últimos días, lo que comentaba con otro de tus compañeros, era que, por ejemplo, en Guayaquil, por lo general hay de 30 a 60 fallecidos por distintos casos, en la época que no existía el virus, y actualmente hay más de 200 muertes. Muchas de ellas se dan en las casas y existe realmente una desesperación total porque como no hay sistema de salud pública que pueda con este tipo de situación que estamos viviendo, la situación se ha salido de las manos, no están retirando los cuerpos, hay cuerpos que pasan en sus casas por más de 6 días, de los casos que he podido escuchar en estos días. Sí, de hecho hemos podido leer y escuchar también de este tipo, de esta situación que es dramática de todas maneras para las familias que ya están pasando por un duelo y evidentemente no pueden tener los servicios funerarios correspondientes, que han dejado los cuerpos en las calles de alguna manera para que se haga cargo el Estado. ¿Es así? ¿Se ha dado esta situación de manera amplia en Guayaquil, Giselle? Sí, lo que estamos viendo en las redes, gran parte de lo que está pasando es verdad. Como te comenté, existen fallecidos, muchos de los casos de personas que han tenido los síntomas y que han llamado al 171 y no han tenido respuesta o les han dicho que cumplan con la cuarentena en su domicilio, pero lo que hemos visto y de lo que he visto en los casos, porque tengo compañeros que han fallecido, que el virus ataca mucho más rápido cuando ya tienes ciertos síntomas, cuando ya empiezan las personas a perder el aire, les cuesta mucho poder respirar y van a los hospitales, es como que la última etapa del virus y muchos fallecen en la casa sin siquiera saber si cuentan o no cuentan con el virus, porque los números que puso el gobierno para que nosotros podamos informarnos y también saber si tienes o no el virus, no contestan las llamadas. Las personas llaman incluso hasta para pedir ayuda para el retiro de los cuerpos y he escuchado muchos casos y he visto casos que no los van a retirar porque no hay, lo que les saben decir es que no hay ya los recursos para estar retirando los cuerpos porque están, el día de ayer, por ejemplo, la respuesta de 911, que es el número de emergencia acá en Ecuador, fue que tenían más de 100 cuerpos que tenían que ir a recoger. Entonces están priorizando los más antiguos para luego ir a retirar los recientes. Pero todo lo que se ve de los cuerpos que han encontrado en las calles es cierto. La gente está entrando, sobre todo en Guayaquil, que es la ciudad más afectada, en estado de shock. Y como no sabemos a ciencia cierta cuáles son los síntomas, si tienes o no tienes el virus, porque no hay pruebas, recurren a lo más fácil, que es retirar el cuerpo. He visto casos de familias que han dejado el cuerpo dentro de la casa y salen para no ser contagiados, o en los peores casos que los embalan, los ponen en fundas o en cajas y los sacan a la calle. Y así más de 10 casos de cuerpos que hemos visto en las calles.
y de casos de personas que han fallecido en sus domicilios, muchos más. Sino que actualmente, por ejemplo, ese tipo de noticias no salen mucho en los medios, porque muchos de los medios están haciendo teletrabajo, porque han habido ya casos de periodistas que han sido infectados y incluso hay un caso de un periodista que falleció. Giselle, esta situación que se vive en Guayaquil, específicamente para entender acá los que nos ven a esta hora en la provincia de Guayas, te hago la pregunta, ¿se da también esta situación extrema, dramática, que produce un terror evidentemente, en otras provincias de Ecuador? ¿Es una situación generalizada o está enfocada justamente en esa ciudad, en esa provincia? Yo creo que la mayor cantidad de casos está en Guayaquil, es, digamos, el punto que desborda. También creo que debemos de comprender que Guayaquil es una zona eminentemente comercial que agrupa a muchas personas de otras provincias. Entonces, la mayor cantidad de afectados es Guayaquil, y estos casos de personas desesperadas es en Guayaquil porque el sistema de salud pública ya colapsó. O sea, la historia y las imágenes que tú te vas a encontrar diariamente acá en Guayaquil son hospitales colapsados que no tienen ya camas para recibir a más pacientes. En las afueras de los hospitales hay personas queriéndose atender, pero no pueden porque no hay espacio. Las morgues han colapsado. De hecho, la alcaldesa de Guayaquil el día de ayer indicó que iban a donar 2 contenedores para que los cuerpos sean puestos ahí hasta ver la forma en que los iban a sepultar. También otra de las acciones que había tomado el municipio de Guayaquil fue de que iban a donar un terreno para que estos cuerpos sean enterrados, pero el gobierno está ideando una forma de poderlos enterrar y darle cristiana sepultura a todos. Sí, justamente quería preguntarte por ese punto, por las medidas que, de alguna manera, la señal que se ha dado desde el gobierno central de Lenín Moreno, se habla de una forma justamente para ir superando o, de alguna manera, pasando esta situación que se da a raíz de la epidemia. ¿Se han dado luces con respecto a cómo se va a llevar a cabo esta estrategia para el tratamiento de los cuerpos de fallecidos por COVID-19? Al inicio indicaron que iban a ser cremados y que una entidad iba a encargarse de este asunto. Lo que pudimos ver en los días siguientes fue que las personas fallecían, iban a pedir este servicio y esta empresa les decía que no, que ellos no iban a dar ese servicio porque no estaban en la capacidad, por la cantidad de personas que fallecían, de brindar este tipo de servicios. Entonces, lo que vemos ahora son filas interminables de gente queriendo tomar un turno, gente que va desde las 2 de la mañana para agarrar un turno en el tema de cremación, pero servicios que supongamos que valían $600, hoy están valiendo 1.700, 1.600, dependiendo del lugar que vayas. En cuanto al gobierno, se han puesto un plazo hasta el 2 de abril para poder enterrar a todas las personas que han fallecido por el virus, pero todavía no han dado indicaciones de cómo lo van a hacer, dónde lo van a hacer, ni ninguna información respecto a este tema. Giselle Márquez, te agradecemos enormemente estos minutos con Canal 24 Horas para contarnos la situación dramática que se vive en el país, en Guayaquil especialmente, y por supuesto también un abrazo aquí del pueblo chileno para lo que está sucediendo, y estamos muy atentos evidentemente en lo que va a pasar en las próximas horas, en los próximos días. Muchas gracias nuevamente. Gracias, Nicolás, y para todo el pueblo chileno, la mejor recomendación que les puedo dar por experiencia es que se queden en casa. Se agradece la recomendación justamente. Gracias, que estén muy bien. Hasta luego.